A sus 91 años, Shirley MacLaine no solo es un icono del cine, sino también un testimonio viviente de lo que significa reinventarse una y otra vez en un mundo que nunca deja de cambiar. Pero para comprender cómo ha llegado a esta etapa de su vida, con una vitalidad interior sorprendente y una capacidad de reflexión que asombra a quienes la escuchan, es necesario retroceder en el tiempo y sumergirse en sus primeros años, en su familia, en sus sueños y en los sacrificios que marcaron el inicio de un destino que parecía ya escrito en las estrellas. Shirley MacLaine, Beatty, nació el 24 de abril de 1934 en Richmond, Virginia, en el seno de una familia de clase media. Su padre, Ira Owens Beatty, era profesor de psicología y su madre, Kathleen MacLaine, era profesora de teatro. En este entorno, la pequeña Shirley creció rodeada de libros, ideas y un ambiente que estimulaba la imaginación. Desde muy pequeña mostró una inclinación natural hacia el arte y el movimiento. No es casualidad que, cuando apenas tenía 3 años, ya se sentía atraída por la danza, disciplina que se convertiría en su primer amor y que más tarde le abriría las puertas del espectáculo. Su madre, consciente del talento innato de la niña, la inscribió en clases de ballet. Shirley no tardó en destacar por su disciplina, su elasticidad y, sobre todo, por la pasión que irradiaba al bailar. Sin embargo, la naturaleza le jugó una broma peculiar. Tenía los tobillos más débiles de lo habitual, lo que dificultaba su desempeño en ciertas posiciones clásicas del ballet. Este detalle, que podría haber truncado la carrera de cualquiera, en el caso de Shirley se convirtió en una especie de bendición disfrazada. La obligó a compensar aquella fragilidad con un carisma escénico tan desbordante, que los profesores la recordaban como una alumna que, más que ejecutar los pasos, narraba historias con el cuerpo. La infancia de Shirley no puede entenderse sin mencionar a su hermano menor, Warren Beatty, quien años más tarde también alcanzaría la fama mundial como actor, productor y director. La relación entre ambos fue compleja, llena de admiración mutua, pero también de cierta rivalidad. Warren siempre reconoció que Shirley fue su primera inspiración. Verla sobre un escenario, luchando por abrirse camino en Nueva York y luego en Hollywood, le mostró que era posible transformar los sueños en realidades palpables. Durante aquellos años de infancia, Shirley se sintió dividida entre la responsabilidad de ser la hermana mayor y el impulso de forjarse un destino propio. Su madre le transmitía constantemente la idea de que debía perseguir lo que la hiciera feliz, mientras que su padre, más pragmático, insistía en la importancia de la educación y de tener un plan B. Shirley, sin embargo, estaba convencida de que el arte no era un hobby ni un capricho pasajero, sino su razón de ser. La adolescencia fue para Shirley un periodo de descubrimiento. A los 16 años ya participaba en producciones teatrales escolares y comunitarias, donde dejaba claro que poseía un talento fuera de lo común. Su cabello rojizo, su mirada intensa y su voz firme la hacían destacar de inmediato. Pero lo que más llamaba la atención era su seguridad en sí misma. Aunque aún era solo una adolescente, transmitía la sensación de haber nacido para los reflectores. Al terminar la secundaria, Shirley tomó una decisión valiente: mudarse a Nueva York para perseguir su sueño de convertirse en bailarina y actriz profesional. Sus padres, aunque preocupados, apoyaron su decisión. La joven ingresó al prestigioso teatro de Broadway, como corista en distintos musicales, y allí comenzó a vivir la dureza del mundo del espectáculo. Largas jornadas de ensayo, competencia feroz y salarios modestos eran la norma, pero Shirley nunca se desanimó. Cada obstáculo se convertía en un nuevo desafío, cada rechazo en una oportunidad de mejorar. Fue en Broadway donde Shirley adoptó el apellido artístico de su madre, MacLaine, porque en aquellos años se consideraba que Beatty podía sonar demasiado simple o poco atractivo para el mundo del espectáculo. Esa decisión marcaría el inicio de la construcción de un personaje público que, con el tiempo, llegaría a eclipsar incluso a su propio hermano.
La vida artística siempre está atravesada por momentos de azar que cambian el curso de una carrera. Para Shirley, ese instante llegó en 1954, cuando trabajaba como suplente en el musical The Pajama Game. Una noche, la bailarina principal se lesionó, y Shirley fue llamada de urgencia para reemplazarla. Aquel momento, que pudo haber sido un simple accidente del destino, se transformó en un acontecimiento decisivo. Su actuación fue tan magnética que los productores quedaron impresionados, y pronto comenzaron a lloverle ofertas para participar en más producciones. Ese mismo año, un cazatalentos de Hollywood la vio sobre el escenario, y quedó fascinado con su energía y naturalidad. En poco tiempo, Shirley pasó de ser una joven aspirante a convertirse en una promesa del cine estadounidense. Años después, ella misma recordaría esa noche como el milagro que definió toda mi vida profesional. Mudarse a Hollywood en la década de 1950 no era tarea sencilla, especialmente para una mujer joven sin contactos sólidos en la industria. Shirley, sin embargo, llegó con la determinación de abrirse camino. Su carácter directo y su seguridad contrastaban con la imagen dócil y complaciente que solía esperarse de las actrices de la época. Ella no quería ser simplemente una chica bonita en la pantalla. Aspiraba a personajes complejos que reflejaran los matices del ser humano. Su primera gran oportunidad llegó con la película The Trouble with Harry, 1955, dirigida por Alfred Hitchcock. Interpretar a una joven viuda en una comedia negra dirigida por un maestro del suspense no era tarea fácil, pero Shirley demostró que podía sostener un papel con frescura y naturalidad. A partir de ese momento, su carrera comenzó a despegar, y su nombre empezó a sonar en los círculos de Hollywood, como el de una actriz con un futuro prometedor. Sin embargo, los inicios en Hollywood también trajeron consigo duras lecciones. Shirley pronto descubrió que la industria estaba llena de trampas, intereses ocultos y dinámicas de poder que favorecían a los hombres. Ser mujer en los años 50 significaba aceptar papeles secundarios, depender de contratos leoninos con los grandes estudios y soportar el escrutinio constante sobre la vida privada. Pero Shirley, fiel a su personalidad rebelde, nunca se conformó. En entrevistas de la época ya mostraba un discurso diferente. Hablaba de independencia, de la importancia de que las actrices tuvieran voz propia, de no ser meros adornos en la pantalla. Esa actitud, que en ocasiones le cerró algunas puertas, terminó por distinguirla del resto. MacLaine no era una estrella convencional. Era una mujer con ideas, con carácter y con una visión de la vida que iba más allá del glamour hollywoodense. Incluso en esos años de ascenso vertiginoso, Shirley sentía que algo le faltaba. El éxito, los aplausos y las cámaras no lograban saciar su sed de respuestas más profundas. Desde joven, había tenido un interés especial por la espiritualidad, la reencarnación y las filosofías orientales. Aunque en aquel entonces todavía no hablaba abiertamente del tema, ya comenzaba a explorar lecturas y prácticas que se apartaban de la corriente dominante en Estados Unidos. Este aspecto, que décadas más tarde se convertiría en uno de los pilares de su personalidad pública, empezaba a germinar silenciosamente en su interior. Tras los primeros pasos en Broadway y la oportunidad de oro que le ofreció Alfred Hitchcock en The Trouble with Harry, 1955, Shirley MacLaine se encontró en el epicentro del Hollywood dorado de mediados del siglo XX. Eran los años en los que la industria cinematográfica brillaba como un imperio, y las estrellas eran consideradas casi dioses modernos. Sin embargo, bajo ese resplandor se escondían tensiones, luchas de poder, contratos restrictivos y un ambiente donde las mujeres debían luchar mucho más que los hombres para ser reconocidas. En ese contexto, Shirley MacLaine comenzó a forjarse una reputación que mezclaba talento, rebeldía y un deseo irrefrenable de independencia. Tras su debut con Hitchcock, muchos en Hollywood esperaban que Shirley quedara encasillada como la chica excéntrica de la gran pantalla. Sin embargo, ella misma se encargó de romper rápidamente esa percepción. Su siguiente gran éxito llegó con Some Came Running,
1958, película en la que actuó junto a dos gigantes de la época, Frank Sinatra y Dean Martin. Allí interpretó a una mujer de carácter sencillo, casi vulgar, pero con una honestidad desarmante que terminó robándose el corazón del público y de la crítica. Su actuación le valió su primera nominación al Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Aquel reconocimiento marcó el inicio de una trayectoria que la vería convertirse en una de las intérpretes más respetadas de su generación. Lo notable era que, mientras muchas actrices buscaban papeles glamorosos que resaltaran su belleza, Shirley no temía encarnar personajes complejos, imperfectos, incluso incómodos. Para ella, el arte consistía en reflejar la verdad humana, aunque esa verdad no fuera siempre agradable. El gran salto llegó en 1960, cuando Billy Wilder la eligió para protagonizar The Apartment junto a Jack Lemmon. La película, hoy considerada un clásico absoluto del cine, no solo arrasó en taquilla, sino que también redefinió el género de la comedia romántica, al mezclar humor con un trasfondo social y moral mucho más serio. Shirley interpretó a Frank Kubelik, una ascensorista atrapada en una relación con un hombre casado, que la utiliza sin jamás comprometerse. El papel exigía una vulnerabilidad emocional tremenda, y Shirley lo asumió con una naturalidad que conmovió a millones. En una de las escenas más memorables, mientras sostiene un espejo roto, transmite toda la fragilidad de una mujer que empieza a comprender cuánto vale en realidad. Aquella actuación le otorgó otra nominación al Oscar y consolidó su lugar en la historia del cine. La química con Jack Lemmon fue tan extraordinaria que ambos repitieron colaboración en Irma la Douce, 1963. Otro éxito que demostró la capacidad de Shirley para pasar del drama al humor más ligero sin perder profundidad. Aunque la fama la catapultó a la élite de Hollywood, Shirley pronto descubrió las cadenas invisibles que acompañaban a la gloria. Los grandes estudios controlaban la vida de los actores con contratos draconianos. Decidían qué películas hacían, con quién trabajaban y hasta qué podían declarar en público. Para una mujer como Shirley, acostumbrada a cuestionar todo, aquello resultaba asfixiante. En entrevistas posteriores, confesó que más de una vez se enfrentó con ejecutivos que pretendían encasillarla en papeles superficiales. Ella, en cambio, insistía en la importancia de asumir personajes que la retaran como actriz. «No estoy aquí para ser una muñeca en pantalla», dijo en una ocasión, «sino para contar historias que importen». Esa actitud desafiante no siempre le granjeó simpatías en la industria, pero cimentó su imagen de mujer fuerte e independiente. Si su vida profesional fue intensa, su vida amorosa no lo fue menos. Shirley MacLaine siempre fue honesta respecto a sus relaciones. Se casó en 1954 con Steve Parker, un productor de cine, y juntos tuvieron una hija, Sachi Parker. Sin embargo, su matrimonio estuvo marcado por la distancia, tanto física como emocional. Steve residía gran parte del tiempo en Japón, mientras Shirley continuaba su carrera en Hollywood. Aunque permanecieron casados hasta 1982, ambos llevaron lo que ella misma llamó un matrimonio abierto. En sus memorias, Shirley reveló que mantuvo romances con figuras influyentes del cine y la política, pero siempre bajo una filosofía de libertad personal. No creía en las ataduras tradicionales ni en la fidelidad como obligación. Para muchos, sus confesiones resultaron escandalosas, especialmente en una época en la que Hollywood intentaba proyectar una imagen de moralidad impecable. Sin embargo, Shirley se mantuvo firme. Defendía su derecho a vivir el amor según sus propias reglas. Su hija Sachi, años más tarde, escribiría un libro controvertido en el que describía una infancia marcada por la ausencia de sus padres. Aquellas memorias provocaron un fuerte distanciamiento entre madre e hija. Shirley respondió con serenidad, admitiendo que nunca había sido una madre convencional, pero insistiendo en que había dado a Sachi la libertad de forjar su propio camino. La relación entre ambas, hasta el día de hoy, sigue siendo un tema cargado de matices, reflejo de la complejidad de la vida personal de la actriz.
En paralelo a su carrera artística, Shirley desarrolló una pasión por la política. Durante los años 60 y 70, participó activamente en campañas del Partido Demócrata y apoyó a candidatos como George McGovern. También se mostró crítica frente a la guerra de Vietnam y se manifestó a favor de causas progresistas como los derechos de las mujeres y la igualdad racial. Su postura política no siempre fue bien recibida en Hollywood ni en la opinión pública estadounidense. En una sociedad polarizada, muchos la acusaron de ser demasiado radical. Sin embargo, Shirley jamás se retractó. Creía firmemente que las celebridades tenían la responsabilidad de utilizar su voz para generar cambios. Aquella convicción la convirtió en una figura incómoda, pero también en una referente de integridad. Quizá uno de los aspectos más fascinantes de Shirley MacLaine sea su faceta espiritual. Durante los años 70 y 80, comenzó a hablar abiertamente de sus creencias en la reencarnación, la vida después de la muerte y la existencia de seres espirituales que guían a las personas. Publicó varios libros autobiográficos, el más famoso, Out on a Limb, 1983, donde relataba experiencias místicas, viajes a lugares sagrados y encuentros con gurús y maestros espirituales. Estas confesiones provocaron un enorme revuelo mediático. Algunos la consideraban una visionaria, mientras que otros la tachaban de excéntrica o incluso de loca. Pero Shirley, como siempre, permaneció fiel a sí misma. Su interés por la espiritualidad no era una estrategia publicitaria, sino una búsqueda genuina de sentido en un mundo que muchas veces le parecía vacío. He vivido muchas vidas antes de esta y viviré muchas más después, declaró en una entrevista. Y eso me da una paz que nada ni nadie puede arrebatarme. A pesar de las polémicas, su talento nunca estuvo en duda. Shirley MacLaine recibió múltiples nominaciones al Oscar a lo largo de su carrera, hasta que finalmente ganó la estatuilla a Mejor Actriz en 1984 por Terms of Endearment, La fuerza del cariño. En su discurso de aceptación, pronunció una frase que pasó a la historia. He ganado el Oscar. Al fin, ya era hora. Aquellas palabras reflejaban tanto su sentido del humor como la larga espera para obtener el reconocimiento que merecía. Con el tiempo, también fue galardonada con el Globo de Oro Cecil B. DeMille y el prestigioso Kennedy Center Honors. Estos premios no solo celebraban su trayectoria artística, sino también su impacto en la cultura estadounidense. Shirley había demostrado que una actriz podía ser mucho más que una estrella. Podía ser una intelectual, una activista y una buscadora de la verdad. Sin embargo, detrás del brillo de los reflectores, Shirley también enfrentó momentos de profunda soledad. El ritmo frenético de su carrera, las tensiones familiares y las controversias mediáticas dejaron cicatrices. Más de una vez confesó sentirse incomprendida, incluso por quienes decían admirarla. Esa sensación de aislamiento la llevó a volcarse aún más en su espiritualidad y en la escritura, donde encontró un refugio para expresar sus pensamientos más íntimos. A los 91 años, Shirley MacLaine sigue siendo un nombre que despierta respeto, admiración y curiosidad. Su trayectoria en Hollywood, sus batallas personales, sus amores y su espiritualidad la han convertido en un personaje único dentro del firmamento artístico mundial. Sin embargo, lo que más sorprende no es su glorioso pasado, sino la manera en que vive su presente. Mientras muchas estrellas de su generación se retiraron hace décadas, ella continúa activa, lúcida y con un espíritu que parece desafiar el paso del tiempo. Para entender la Shirley de hoy, es necesario adentrarse en su vida cotidiana, en sus hábitos, en sus reflexiones sobre la vejez y en el legado que está construyendo para las nuevas generaciones. Lejos del bullicio de Hollywood y de los reflectores que la acompañaron durante gran parte de su vida, Shirley MacLaine eligió pasar sus últimos años en una finca en Nuevo México. Allí disfruta de la tranquilidad del desierto, de la conexión con la naturaleza y de la posibilidad de vivir de manera más sencilla y auténtica.
Su casa, rodeada de montañas y cielos despejados, es un refugio donde cultiva sus propios alimentos, recibe a amigos cercanos y pasa largas horas escribiendo o reflexionando. A menudo ha explicado que la elección de vivir en el desierto no fue casualidad. Para ella, los paisajes abiertos representan libertad, mientras que el silencio del entorno le permite conectarse con su mundo interior. Aquí siento que el tiempo se detiene, ha dicho. Es como si pudiera escuchar mi propia alma. En esa frase se resume gran parte de su filosofía actual. Alejarse del ruido para abrazar lo esencial. A pesar de su avanzada edad, Shirley conserva hábitos que le han permitido mantenerse activa y con una mente clara. Cada mañana, se levanta temprano y dedica unos minutos a la meditación. Cree firmemente que esta práctica no solo la centra emocionalmente, sino que también tiene efectos positivos en su salud física. Después, suele dar paseos por su propiedad, acompañada a veces de sus perros, que considera parte fundamental de su familia. Su dieta es equilibrada, basada principalmente en vegetales frescos y alimentos orgánicos. No sigue estrictamente ninguna moda alimenticia, pero siempre ha sido consciente de la importancia de cuidar el cuerpo como un templo. Aún así, no se priva de pequeños placeres, como una copa de vino en las cenas o un trozo de chocolate en las tardes. La vida, dice con ironía, sería demasiado aburrida sin un poco de indulgencia. En lo intelectual, Shirley continúa siendo una lectora voraz. Devora libros sobre historia, política, espiritualidad y ciencia. También se mantiene al tanto de la actualidad, aunque confiesa que a menudo los noticieros la deprimen por la falta de compasión en el mundo. Sin embargo, procura mantenerse informada porque cree que el conocimiento es la mejor herramienta para comprender la realidad y actuar en consecuencia. Una de las facetas más sorprendentes de Shirley, a sus 91 años, es la forma en que habla de la vejez. Mientras muchos la consideran un periodo de decadencia o de pérdida, ella insiste en verlo como una etapa de plenitud. Envejecer no significa volverse irrelevante, afirma. Significa tener más perspectiva, más libertad y más capacidad de decir lo que realmente piensas sin preocuparte por el qué dirán. Para Shirley, la vejez es el momento en que las máscaras caen y queda al descubierto la verdadera esencia de cada persona. Ya no hay necesidad de complacer ni de aparentar. Ella misma disfruta de esa libertad para expresarse sin tapujos, aunque a veces sus declaraciones generen polémica. En entrevistas recientes, ha dicho frases como: «La gente tiene demasiado miedo a envejecer. Yo, en cambio, lo veo como un regalo. Significa que todavía estoy aquí, aprendiendo». Su visión, profundamente influida por su espiritualidad, considera la vejez como una preparación para la próxima vida. Está convencida de que la muerte no es un final, sino una transición hacia otra forma de existencia. Esa certeza le da una serenidad que asombra a quienes la rodean. «He muerto muchas veces antes y he vuelto muchas veces más», ha dicho. Así que, ¿por qué habría de temerle a lo inevitable? A nivel personal, la relación con su hija Sachi Parker continúa siendo un tema delicado. Aunque en algunos momentos han intentado acercarse, la distancia emocional y las heridas del pasado no han desaparecido por completo. Shirley, no obstante, ha encontrado la manera de aceptar esa realidad sin resentimientos. En entrevistas recientes, ha explicado que respeta la visión de su hija, aunque no la comparta, y que lo más importante es que ambas han aprendido a reconocerse como individuos independientes. En cuanto a su hermano Warren Beatty, la relación ha sido también compleja, marcada por altibajos. Sin embargo, en los últimos años, ambos han mostrado mayor disposición a reconciliarse. Shirley ha declarado que, a su edad, lo que más desea es la paz familiar, aunque reconoce que cada uno tiene su propio camino. En cualquier caso, siente un profundo orgullo por los logros de Warren y valora que ambos, desde sus diferentes trincheras, hayan dejado una huella imborrable en la historia del cine.
Lejos de retirarse por completo, Shirley ha continuado escribiendo libros autobiográficos y espirituales. Sus obras más recientes siguen explorando los temas que la han obsesionado durante décadas: la reencarnación, las vidas pasadas, los encuentros con seres de otras dimensiones y la conexión del ser humano con el universo. Aunque muchos críticos la han tachado de excéntrica, sus textos han vendido millones de copias y han inspirado a lectores de todo el mundo a cuestionar la realidad más allá de lo evidente. Para Shirley, la escritura es una forma de inmortalidad. Cada libro representa una conversación abierta con quienes quieran escucharla, una invitación a reflexionar sobre los misterios de la existencia. Ella misma ha explicado que, más allá de su carrera cinematográfica, su mayor legado podría estar en sus palabras, en las ideas que seguirá transmitiendo incluso después de su partida. Uno de los aspectos más entrañables de Shirley MacLaine en la actualidad es su inquebrantable sentido del humor. A menudo, durante entrevistas o charlas públicas, sorprende con comentarios irónicos y divertidos sobre su edad, sus experiencias y hasta sobre la muerte. Lo bueno de tener 91 años, bromea, es que ya no tengo que fingir nada. Si quiero quedarme en pijama todo el día, lo hago. Y si quiero decirle a alguien que está equivocado, también lo hago. Ese humor, que mezcla picardía con sabiduría, ha sido su herramienta para enfrentar la soledad, la crítica y los achaques propios de la edad. Para ella, reírse de sí misma es una forma de mantenerse joven y de recordar que la vida, en el fondo, es un escenario donde todos interpretamos un papel pasajero. A sus 91 años, Shirley MacLaine es consciente de que gran parte de su vida ya está escrita, pero también sabe que su influencia continuará mucho después de que ella ya no esté físicamente. Su legado se extiende en múltiples dimensiones: en el cine, donde dejó actuaciones memorables; en la política, como voz progresista en tiempos difíciles; en la espiritualidad, como pionera en hablar abiertamente de temas que entonces eran tabú; y en la vida personal, como ejemplo de una mujer que se atrevió a vivir según sus propias reglas. Para muchos jóvenes artistas, su figura representa un faro de valentía. Shirley demostró que se puede triunfar en Hollywood sin perder autenticidad, que se puede envejecer con dignidad y que se puede ser fiel a las propias convicciones, aunque eso signifique nadar contra la corriente. Su vida es, en definitiva, un recordatorio de que la verdadera grandeza no está en los premios ni en el reconocimiento público, sino en la capacidad de ser uno mismo hasta el final. Shirley MacLaine, a sus 91 años, se ha convertido en mucho más que una leyenda del cine. Su nombre evoca una época dorada de Hollywood, pero también remite a una mujer que nunca dejó de cuestionar, de buscar, de experimentar y de reinventarse. Desde su infancia en Richmond hasta sus primeros pasos en Broadway, desde sus triunfos en Hollywood hasta sus confesiones espirituales que dividieron a la opinión pública, Shirley ha sido siempre fiel a sí misma. Esa coherencia, tan rara en el mundo del espectáculo, es quizá su mayor tesoro y la enseñanza más poderosa que lega a las generaciones venideras. Lo sorprendente de su historia no es únicamente la trayectoria artística, aunque pocas actrices puedan presumir de un catálogo tan diverso de papeles memorables. Lo más asombroso es la capacidad de Shirley para integrar todas las facetas de su vida en un relato de autenticidad: el arte, el amor, la política, la espiritualidad, la maternidad y la vejez. Ningún aspecto quedó fuera de su curiosidad incansable ni de su necesidad de comprender el misterio de la existencia. Cada experiencia, por dolorosa o polémica que fuese, se transformó en una lección y en un motivo de crecimiento. En el ocaso de su vida, instalada en el silencio del desierto de Nuevo México, Shirley MacLaine nos muestra que la vejez no es un destino trágico ni una condena. Al contrario, la vive como una etapa de liberación, donde ya no existen las cadenas de la industria, las presiones sociales ni las exigencias externas. Allí, entre montañas y cielos abiertos, disfruta de la naturaleza, de la escritura y de la reflexión.
Nos recuerda que envejecer también puede ser un acto de poder, un modo de seguir desafiando los estereotipos y de demostrar que el ser humano nunca deja de evolucionar. Su mensaje es claro: no hay que temer al paso del tiempo. El cuerpo puede envejecer, pero la mente y el alma pueden mantenerse jóvenes si se alimentan con curiosidad, amor y sentido del humor. Shirley ríe de sí misma, se burla de los convencionalismos y sigue compartiendo su sabiduría con quienes quieran escucharla. Esa vitalidad interior es la razón por la cual millones de personas en todo el mundo la siguen admirando. No es simplemente la estrella de The Apartment o de La Fuerza del Cariño. Es una mujer que nos inspira a ser valientes, a vivir con autenticidad y a encontrar nuestro propio camino, aunque no sea el que los demás esperan. Hoy, cuando pensamos en Shirley MacLaine a los 91 años, no podemos evitar emocionarnos, porque su historia nos habla de la resiliencia, de la libertad y de la capacidad de seguir aprendiendo incluso en los últimos capítulos de la vida. Nos enseña que no existe una edad para dejar de soñar, que la verdadera juventud es una actitud y que la vida, incluso con sus cicatrices, merece ser celebrada hasta el último suspiro. Shirley nos deja un legado inmenso. Sus películas, sus libros, sus discursos y sobre todo, su ejemplo. Ese ejemplo que nos dice que podemos ser diferentes, que podemos desafiar lo establecido y que, si tenemos el coraje suficiente, podemos vivir con plenitud sin importar lo que opinen los demás. Ella ha sido actriz, escritora, activista, buscadora espiritual, madre y hermana, pero sobre todo ha sido una mujer que nunca se dejó domesticar. Y por eso, a sus 91 años, sigue brillando como una luz que ilumina el camino de quienes buscan autenticidad en un mundo cada vez más superficial. Si esta historia te ha emocionado, si has descubierto en Shirley MacLaine un reflejo de lo que significa vivir con valentía y sin miedo, te invito a seguir acompañándonos. Este canal está dedicado a rescatar, analizar y contar las vidas de las grandes figuras del espectáculo, de la música, del cine y de la cultura, siempre con un enfoque humano y profundo. Aquí encontrarás no solo datos y anécdotas, sino también reflexiones que pueden inspirarte en tu propia vida. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad, historias largas, detalladas y llenas de emoción. Por eso, te pido que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones y que compartas este video con tus amigos y familiares. De esa manera, cada nueva publicación llegará a ti de inmediato, y juntos podremos seguir descubriendo las lecciones que nos dejan las vidas extraordinarias de personajes como Shirley MacLaine. Además, me encantaría leer tu opinión. ¿Qué parte de la vida de Shirley te impresionó más? ¿Su valentía en Hollywood? ¿Su espiritualidad sin complejos? ¿Su independencia personal? ¿O la manera en que vive la vejez? Déjame tu comentario aquí abajo. Tus palabras son importantes, porque este canal no es solo un espacio de información, sino también de diálogo y de comunidad. Recuerda, cada clic en me gusta, cada comentario y cada suscripción es una manera de mantener vivo este proyecto, de seguir contando historias que nos inspiran, nos conmueven y nos hacen reflexionar sobre la vida y el paso del tiempo. Shirley MacLaine es una prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para ser uno mismo, de que la edad no limita el espíritu y de que la autenticidad siempre vale la pena. Su historia nos inspira a mirar nuestra propia vida con otros ojos, a valorar lo que hemos vivido, a aprender de lo que nos duele y a seguir adelante con la certeza de que siempre podemos reinventarnos. Hoy, mientras celebramos sus 91 años, también celebramos la lección que nos deja. La vida es un escenario inmenso, y cada día tenemos la oportunidad de protagonizarla con coraje y libertad. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de una de las actrices más extraordinarias de todos los tiempos. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video. Juntos podemos mantener viva la memoria de estas leyendas y aprender de ellas.
Porque como Shirley MacLaine nos ha demostrado, lo importante no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo decidimos vivir cada instante.